Justo Corti Varela, ¿qué tal? ¿Bien? ¿Qué tal? Muy Bueno, bien, muy bien. contanos qué estás haciendo en España. Mira, estoy de investigador y profesor en la universidad y estoy en el Instituto de Estudios Europeos, donde nos dedicamos básicamente a ver cómo es el desarrollo del proceso de integración europea y materia de relaciones internacionales, es decir, cómo la Unión Europea influye o es influida por distintos fenómenos en el ámbito internacional. Y haciendo docencia en Facultad de Derecho, tenemos un programa especial sobre Unión Europea, en donde los alumnos, además de salir con su título de abogado, que es licenciatura, grado en Derecho, salen con esa especialidad. Y trabajaste sobre el tema de los extranjeros en Europa, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo es la situación hoy en día? Bueno, el tema de los extranjeros o la inmigración, como se le llama allá, el problema o el tema de la inmigración según el matiz que se le quiera dar, está en el top de la agenda en casi todos los países. Hay una realidad, Europa está envejeciendo, Europa tiene una tasa de natalidad muy baja, por lo tanto económicamente necesita inmigración, pero se dice que existe una resistencia cultural a absorber demasiada inmigración junta. Hay distintos estudios sociológicos, se habla de que una tasa de extranjeros mayor al 10% empieza a generar problemas de integración, pero realmente no se sabe, es decir, hay otros factores que influyen, por ejemplo, la diversidad de esa inmigración. No es lo mismo tener una inmigración demasiado concentrada como tienen, por ejemplo, los alemanes con los turcos, que una inmigración mucho más diversificada como hay en España. No es lo mismo los problemas que puede generar una inmigración donde los idiomas son totalmente diferentes al idioma local o la religión es totalmente diferente. Es decir, Francia, por ejemplo, los problemas, entre comillas, que puede tener con la inmigración se derivan de que ellos dicen que la inmigración musulmana es más difícil de integrar. Pero bueno, cada país un poco tiene sus particularidades, pero está en la agenda. No hubo una resistencia histórica porque para los españoles Ceuta y Melilla cuando llegaban a España les decía, ustedes no son españoles, los argelinos con Francia lo mismo, ¿o no? ¿Hay una resistencia histórica a eso? ¿O hoy en día hay más apertura? Bueno, desde el punto de vista histórico, Europa es un país, es un territorio de inmigración desde hace muy poco tiempo. Es decir, inclusive en el siglo XIX, en el siglo XX, cuando recibían personas de sus territorios coloniales, no los consideraban inmigración, eran ciudadanos que venían de ultramar. Entonces, Europa como territorio de inmigración prácticamente es un fenómeno de la posguerra. Sí, pero históricamente han sido colonias los que pero es que desde el punto de vista europeo ellos no lo consideraban colonias. ¿No? Es decir, los franceses, por ejemplo, los franceses con Argelia, claro, era una provincia más. Y ellos tenían, de hecho, hay un mapa... ¿Pero el argelino era un francés más? El argelino era un francés más. El problema es que, es decir, desde el punto de vista de, por así decirlo, de derechos formales. Ahora bien, derechos reales ya no sé si es lo mismo. De hecho, Argelia, lo que pasaba es que había muy pocos nativos argelinos que iban a la metrópoli. Era al revés. Es decir, cuando, por ejemplo, Francia consolida su dominio en Argelia, era para llevarse gente que sobraba en Francia y los llevaban a Argelia, inclusive 2, 3 generaciones, les llaman los pieds noirs, los pies negros, es decir, esos franceses que estaban hace 2 o 3 generaciones en Argelia, y eran normalmente gente que tenía privilegios en Argelia. Pero ellos, digamos, la metrópoli no sufría el fenómeno de la inmigración. El fenómeno de la inmigración lo empieza a sufrir a partir de la década del 60 prácticamente. ¿Y hoy cómo está la cosa con los extranjeros o la inmigración? Y está complicado. A ver, yo creo que hay un gran matiz ideológico en todo esto. Es decir, inclusive desde cuando uno plantea el problema, hay gente que te dice el problema de la inmigración, ya le estás dando un tinte, ya estás planteando que la inmigración es un problema. Hay otros que te digan el fenómeno de la inmigración o las características que tiene esos desarrollos. Hay una realidad y es casi todo el mundo está de acuerdo que la inmigración es necesaria. Es necesaria desde el punto de vista económico. Los países inclusive que han intentado aumentar la tasa de natalidad lo han conseguido de una forma muy limitada. Hablamos de Suecia, por ejemplo, inclusive Francia. Estamos hablando de unas políticas muy fuertes de fomento de la natalidad y ha subido al 2,1, 2,2. Por lo tanto, es prácticamente una tasa de recambio.
Y por lo tanto la inmigración es necesaria, pero después el problema está cómo integrar esa inmigración, el primer elemento. Habría, en teoría, dos grandes, simplificándolo mucho, como es esto, dos grandes posiciones. Está la integración mosaico, que es un poco lo que hacen los países anglosajones, inclusive podemos llamarlos los germánicos, en donde uno tiene barrios, el barrio musulmán, el barrio turco, el barrio donde no hay una interrelación, prácticamente no hay matrimonios mixtos. Y después está la integración, donde se pretende que el inmigrante se integre a la cultura local, lo cual en principio podríamos pensar que es más beneficioso, que es un poco la postura más francesa, la postura española, la postura italiana, pero que a veces choca con algunas comunidades, especialmente las que son más numerosas y más fuertes, que dicen que le estás haciendo perder su cultura. Claro. Entonces dice, claro, yo no me quiero aculturizar francés. Yo quiero seguir manteniendo mis raíces. Lo raro es que los problemas, cuando los hay normalmente, no es el inmigrante que acaba de venir. El inmigrante que acaba de venir se trata de adaptar. El problema es segunda, tercera generación. Es decir, cuando yo soy una persona que mis abuelos han nacido aquí, yo me siento francés, yo me siento que tengo exactamente los mismos derechos que cualquier ciudadano de este territorio, y de golpe me dicen, no, pero vos sos musulmán, vos sos árabe. Claro. ¿Y qué pasa justo con los fanatismos? Es decir, en los últimos tiempos bueno, se ve con algo de preocupación en Europa el tema de cómo se convive la diversidad cultural a su vez con sectores fanáticos que te dicen, bueno, pero yo me estoy expresando en un país democrático. Como por ejemplo determinados sectores del Estado Islámico, por ejemplo. ¿Cómo se convive esta situación? ¿Cómo?